aunque te estén puteando en la cara con el jefe, con tu jefe, con mil jefes, va a pasar y lo vas a solucionar. Pero alterarnos solo nos deja mal a nosotros y deja mal a la empresa. Acá hay algo muy importante y es que cuando tú estás trabajando para una empresa, estás dando la cara de esa empresa. Sí. Entonces no podemos dejar ver mal a la empresa. Bueno, hoy tenemos nuestro primer episodio de Tenka Studio en Tencast y hoy pues queremos presentarles a una invitada súper especial donde tiene un bagaje increíble en el mundo del marketing. No sin antes pues mencionarles que esto va a ser un espacio constructivo y productivo para las pymes, para que aprendan y para todos aquellos también que quieran saber del marketing, de los roles, de todo lo que conlleva este mundo digital que es amplio y es muy interesante. Yo soy Rafael Martínez, soy cofundador de Tenka Studio junto con Juanita. Ella es en estos momentos ejecutiva de cuenta de una de las más importantes empresas en Bogotá, de Out of Home Digital. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle entrada a esta gran invitada en donde pues hoy tenemos a Juanita. Bienvenida, Juanita. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame un poco de ti, quién es Juanita, cómo ha sido su trayecto, prácticamente algo súper interesante con lo que podamos empezar este podcast a raíz de tu experiencia como ejecutiva de cuenta en las grandes empresas que has estado. Listo. Bueno, Juanita es una persona muy estricta y muy detallista en todo lo que hace. Y Juanita también empezó su vida laboral siendo ejecutiva de cuenta en una agencia de marketing. Creo que desde ahí empieza a desplegarse toda esa experiencia que tengo en las empresas y pues que ahora de hoy en día entiendo cómo es ser una ejecutiva cuando tú estás recién iniciando y cómo vas avanzando y vas aprendiendo durante todo el trayecto. Y ese impacto inicial, ¿cómo fue? O sea, ser ejecutiva, para quienes no saben, ¿cuál es ese rol que es muy importante pues para una empresa, independientemente sea agencia o sea cualquiera, pero es que una ejecutiva de cuenta tiene un rol demasiado importante en el mundo laboral y en especial en marketing? Bueno, empezando yo no sabía que era ejecutiva de cuenta, o sea, no sabía qué hacía una ejecutiva ni la importancia que tenía. Poco a poco uno va aprendiendo eso, siempre creo que es una labor muy menospreciada porque piensan que uno es, entre comillas, el secretario, pero pues no es así. Entonces, el ser ejecutiva es tener el ojo en todas partes, porque tú no tienes que estar solo pendiente de tu cliente, tanto externo como interno, sino estar al tanto de todo lo que estás haciendo dentro del proyecto que tú haces, sea campaña, sea cualquier cosa. Y eso al inicio, ¿cómo marcó? Porque cuando a veces muchas personas salen de la universidad y quieren o buscan un proyecto, una empresa, un cargo y se topan con la realidad del mundo laboral y a veces uno dice, uy, pero esto no fue lo que estudié. Y de pronto cuando uno dice ejecutiva de cuenta, ¿eso con qué se come? O sea, ¿cómo se fue ese impacto para ti siendo tu primer rol profesional ser ejecutivo? Siendo mi primer rol, yo veía a la ejecutiva de cuenta como, wow, o sea, es un nombre que tiene presencia, que tú dices, yo soy ejecutiva de cuenta, y eso cambia al pasar de los años que vas adquiriendo esa experiencia dentro de las empresas. Porque cuando recién sales de la universidad, tú, bueno, en mi caso, yo no sabía que era una ejecutiva, no sé qué hacía una ejecutiva, yo soy comunicadora social, y pues yo pensé que mi énfasis en tema organizacional iba a ser más, no sé, comunicación interna y demás, pero pues te chocas con la realidad de que pues al buscar empleo, como lo es una agencia de marketing o una empresa, tienes que ir más allá de ese estudio que tuviste en la universidad y solo lo vas a adquirir cuando empieces a trabajar. Es un choque duro porque creo que pasas ese nivel en donde eres todavía una persona que depende pues, de sus papás, independiente también después, pero pasas de ser la persona que estudia a ser la que trabaja. Y es difícil como ponerte a pensar que estás en el momento en que tú dices, puta, ¿qué hago ahora? Y ese qué hago ahora es, vamos a intentarlo, vamos a empezar a hojas de vida, ¿cómo hago una hoja de vida? Y pues empiezas a buscar en internet, pues ahorita ChatGPT es un buen consejo,
Pero todo eso se empieza a desplegar de qué hago, cómo lo hago, en dónde lo miro, agencia, empresa, cuál es la diferencia en una empresa, en una agencia, y son muchas diferencias. Y cuando te chocas con este cargo, en donde vas más allá de solo recepcionar o tener solicitudes, es ser muy minuciosa en todo lo que haces. Y además ese es el puente, ¿no? Porque pues tú eres el puente entre ese cliente, esas ideas, ese brief que te pasa el comercial, o sea, eres como una interestatal prácticamente en puente. Estás con el comercial que te pasa ese contrato que debes estudiarlo, analizarlo, pero estás también de cara al cliente que pide y hace o solicita otras cosas que de pronto están o no están en el contrato. Y a eso le sumas que tienes que dirigir toda esta información a varios equipos dentro de una empresa. Entonces, cuando tú eres ese puente, ahorita de pronto, al inicio, ¿cómo fue esa proyección y esa construcción de tus habilidades blandas? Porque, pues, pucha, yo creo que de entrada cualquiera, por dicho, se vuelve loco, o sea, es que son muchas cosas. Sí, de entrada, bueno, yo era una persona muy tímida y muy penosa y este es un cargo que no te permite serlo. Porque en un cargo como ejecutiva de cuenta en donde tú tienes que ser el front con cliente externo e interno, tienes que, uno, valer tu palabra y también entender la palabra del otro. ¿Por qué? Porque en ser ejecutiva de cuenta tú tienes el front con cliente en donde estás recepcionando las solicitudes del cliente. A veces la mayoría de clientes no están de buen ánimo o pasa algún problema y ahí es donde tú empiezas a aprender cómo se va llevando a cabo todos esos proyectos. Entonces, ¿cuál es el choque? Que una ejecutiva no recepciona una cosa a la vez, puede recepcionar 20 a la vez. Y estamos hablando de una sola cuenta. A veces podemos tener 20, 5, 18, varía mucho de los casos, pero puedes tener muchos más en donde te están gritando acá, te están diciendo acá, te están diciendo acá, y todo tienes que estar en todos lados. Por eso es una labor bonita, pero también es muy menospreciada en donde solo nos quedamos en el, ella es ejecutiva de cuenta. Pero pues no es así. Entonces acá hay que entender en donde si yo tengo un cliente tengo que saberme al derecho y al revés cómo funciona ese cliente, qué tiene por contrato, qué no tiene por contrato. Si el cliente, no sé, también el temperamento del cliente es muy importante porque tú empiezas a jugar con eso. Si sabes que un cliente es demasiado eufórico, pues tú vas a bajar el nivel y el cliente va a bajar el nivel. Entonces todas estas cosas las vas aprendiendo a medida de los años porque es algo que uno no se aprende, o sea, uno se gana puteadas, se gana chicharrones, la cague en la pauta, son cosas que uno va aprendiendo. La vida de agencia, como muchos le tienen miedo, pero a otros les gusta. Entonces creo que uno lo que más le tiene miedo es que el cliente te pelee a ti, porque siempre el cliente va a tener la razón para ellos, pero pues es saber llevarlo de manera como neutral, porque pues si te alteras con el cliente, se van a alterar más. Entonces la idea siempre que eso lo vas aprendiendo también es como nivelarte y ver qué solución puedes dar. Entonces también es como ver esos casos dependiendo y tú vas aprendiendo de todo eso. O sea, todos los días se aprende algo nuevo. Yo lo estoy aprendiendo porque todavía sigo aprendiendo. Y eso es ser en una ejecutiva. Estar contigo a la vez y con 20 atrás para que salga el proyecto. Porque no solo tengo que cumplirle a mi cliente externo, sino a mi cliente interno. Y obviamente también como pelear para que eso salga, porque a veces te pueden, no sé, puedes tener contratiempos con diseño, con animación, con lo Sí, que sea. nunca nada sale respecto a lo planeado de menos, ni en una agencia, ni tampoco en Oro Home Digital, porque pues a la final hay contratiempos y eso es lo más real. Pero a la final tú dices algo muy interesante y va más a lo que nosotros queremos transmitir a las pymes. Y son dos preguntas, ¿listo? Pero respondámosla en orden. La primera es, ¿qué haces cuando el cliente no tiene la razón? ¿Okay? ¿Qué hago cuando el cliente no tiene la razón? El cliente no sabe que no tiene la razón, pero es saber llevarlo. Esto es algo muy importante y es algo con el que tú tienes que aprender a ser ejecutiva de cuenta, que es full el servicio al cliente. Porque no le vamos a decir al cliente, tú no tienes la razón, cliente. Totalmente no, porque se te va a elevar y pues digamos que las cosas pueden escalar a mayores y no se va a dar una solución, que es lo que buscamos al final nosotros. Entonces, ¿qué buscamos? Si el cliente no tiene la razón, vamos a nivelar la situación y vamos a plantear diferentes soluciones.
Pongo el ejemplo, una campaña que va a salir mañana y no tenemos todos los editables, no tenemos todos los contenidos. Pero ya estaban avisado el cliente o este cliente hay veces que de un domingo al lunes te dice, ay, salimos hoy de campaña. Hay que salir ya, sí, pero obviamente hay que darle a entender al cliente cómo funcionan las cosas, porque el cliente te puede decir, hágame esto, pero el cliente no sabe cómo se hace eso. Entonces, ¿cómo es el proceso? No, mira, el proceso de diseño es este, pasa por esto, por eso nos demoramos un poquito. Es lidiar, mediar, y con esa mediación el cliente va entendiendo y tú le planteas una solución. No te puedo tener todo en casos extremos, pero te tengo esto y podemos salir con esto. Y mañana empezamos con el resto y lo vamos sacando. Es tratar de mediar con el cliente y bajarlo a tu nivel como neutral, porque si te alteras, se va a alterar más y no van a llegar a una solución. Y como puente, iniciando ese rollo con el cliente, ¿cierto? O sea, listo, la solucionaste. El cliente está bien. ¿Cómo le vas a decir a tu equipo que ese cagadón es para ayer? Uh-huh. Ahí va también a mediar con el cliente interno. Acá nosotros no solo mediamos con el externo, sino con el interno. Entonces tú empiezas a ver tu tráfico y cómo lo puedes extender o minimizar. En el caso de que, no sé, tengo 20 piezas para mañana, dos de este cliente, dos de este cliente, dos de este cliente, ¿cuál es la prioridad que yo le puedo dar a cada una y qué tanto me puedo ampliar por eso? Entonces ahí tú empiezas a mirar como, listo, yo puedo mover este para mañana, le digo a mi cliente, oye, no alcanzo a tenértelo hoy, o sea, al otro cliente, pero te lo tengo mañana. Listo, empiezas a mediar y ya con el equipo dentro es como, no, miren chicos, necesito que por favor me ayuden con esto, vamos a mover esta carga para acá, esta carga para acá, porque tú ya sabes esa amplia gama de tus proyectos que tienes y si tienes todo el conocimiento de lo que estás haciendo, sabes cómo poder moverlo y sabes cómo distribuirlo. Mira que tú tienes un nivel de manejo muy bacano entre lo que es externo e interno. Pero a raíz de todo eso, ¿qué experiencia, alguna historia que nos quieras contar en donde, mejor dicho, hayas querido renunciar en esa plena reunión? Bueno, querer renunciar más es como putear al cliente. Eso está en esos adentros de todos los que trabajamos en marketing para pymes, para agencias, para lo que sea, mejor dicho. Esa es esa sensación de querer ahorcar y pasar la pantalla y decirle al cliente, no Sí, más. sí, eso siempre pasa y va a seguir pasando mucho tiempo porque es algo con lo que nosotros debemos vivir, porque al final nosotros somos la cara de ambas partes. Pero también saberlo manejar y no saberse frustrar, porque en este cargo uno se frustra un montón por cómo te dijo el cliente, por cómo no te ayuda el equipo, y eso pasa un montón. Entonces es saber nivelar esas dos partes y buscar esa ayuda de las dos partes, porque va a haber un momento en donde el cliente te dice nada mañana y donde el otro equipo te dice nada pasado mañana. Y un cliente, llamémoslo cliente X. Ese cliente X que quisiste ahorcarlo, ¿por qué razón? ¿Qué pasó? Cuéntanos unas anécdotas para que quienes están viendo, claramente, para que nos sigan en nuestras redes sociales como Tenka Studio, se enteren un poco también de la realidad y esos momentos en los que uno quiere ahorcar al cliente. O dejarlo todo. Pasa un montón y es como, bueno, digamos, Cliente X. un cliente X quería hacer un cambio de campaña y mandó un poco las cosas tarde y quería sacarlo todo para el otro día. Se elevó mucho el tono, puteó a mi jefe y digamos que para no seguir como alterando esa situación, yo venga, voy a hablar con el cliente y empezamos a mediar. Entonces estas son como unas conversaciones en donde el cliente está tan en rojo que te está diciendo no, no, no y tú mira, pero mira y el no, no y son puteadas que uno se gana a veces, pero es saber llevarlo y al final como que tú sales es como fue puta, ¿y ahora qué hago? Pero es saber cómo llevar todo eso. Siento que siempre es de darle un buen manejo. Te van a putear, sí, pero que eso no te impida el salir adelante y no en buscar la solución. Porque si te enfocas en que me puteó, me odia, vamos a salir, no vamos a salir con nada, ahí te vas a quedar. A diferencia de listo, ya me puteó, ya no se puede hacer nada más. Vamos a respirar, uno va y se toma una agüita, va y se da una vuelta y empiezas a mirar cómo vamos a solucionar las cosas, porque uno en caliente no piensa.
En frío es cuando tú empiezas, listo, tengo esta solución, tengo puedo sacar esto. Esa es el mayor ejemplo que puedo dar y un consejo porque pasa un montón, en donde tienes todo el tiempo en rojo al cliente, al equipo, el ambiente y todo, y es saber nivelarse para poder pensar con la mente más tranquila. Pucha, pero es que a la final es ser puente, es traducir, es decir lo que el cliente está pensando y traducirlo a unas palabras que el equipo lo entienda, que comercial también lleve. Pero bueno, ante todo eso, agencia o out of home. Uy, qué difícil. Porque es que siento que la agencia te ayuda un montón en muchas cosas, en aprendizaje, en temas de marketing full. Out of Home te ayuda un montón en triple porque estás enfocado en muchas áreas. Es decir, yo voy desde que llega el cliente hasta que se instala todo. O sea, yo miro cómo se instala, qué pantallas son en caso de tal, que sea una pantalla o algo así. Uno tiene ese conocimiento y eso es lo bacano, pero no me iría por ninguna de las dos. Creo que las dos tienen mucho conocimiento que dar y es saber aprovecharlo. ¿Y qué experiencia has tenido directamente con agencia? De pronto un proceso que tú hayas dicho, wow, esa campaña la traduje yo, la trabajamos con el equipo, y hoy en día está saliendo al aire y está dando resultados. En campaña, digamos que en agencia es más como el tema, sí, de las campañas digitales y de pauta, porque a la final, si es un cliente grande, tú ves eso ahí y te reconocen por eso, eso es bacano. Además, pues también estás trabajando directamente con ese cliente y ya va más a la parte estratégica y creativa, que es siempre lo que nosotros queremos dar, y es sentirse parte de. O sea, puede que, no sé, mi cliente sea tal X cliente grande a nivel Colombia y yo soy un pedacito de ese cliente en donde ese pedacito aportó una buena publicidad a mi cliente. Y eso es satisfacción completa. Aunque no haya sido el total y el final o estés dentro de la empresa, es algo que hiciste parte y en el que hiciste cambio. ¿Y cuál sientes más satisfacción? ¿Una empresa gigante a la cual pues has tenido experiencia o una pyme que está creciendo y está también ilusionado y añorando que con todo ese trabajo relacionado con la agencia, con tu trabajo, con que puedas manifestar todo lo relacionado con el cliente, al equipo, qué es esa mejor satisfacción? ¿Cliente grande o pyme en este caso? Pues bueno, yo creo que no puedo elegir tampoco ninguna porque yo crecí en una pyme y gracias a ese crecimiento es que estoy en una grande empresa. Igual que si estoy en esta mediana o grande empresa, sé que voy para otra más grande. O puede que no, puede que vaya a una pyme, pero a las dos sé cómo sacarle provecho porque en una estoy aprendiendo y estoy creciendo con la empresa, estoy embarrándola también y que esa pyme también me está construyendo a mí y te enseña para ir a una grande. Y de esa grande estoy aprendiendo cosas que tal vez no sabía también, eh, que también dentro de esa grande conozco un poco más la gama de cómo son recursos humanos, cómo es todo eso que de pronto una pyme no tiene, pero te da como un contraste en cómo iba una pyme y cómo es lo que yo llegué, ¿sí? Porque a la final esa pyme se puede convertir en una grande Sí, y claro. todas las pymes se han convertido en grandes, entonces es ver esa historia, esa línea de tiempo que tienen y saber aprovecharla. Tú que dices de embarrarla, cuéntanos tres cosas que no debe hacer una ejecutiva de cuenta ya teniendo tu experiencia, para que los que nos vean y las que nos vean sepan de que, uy, Juanita la embarró en esto, no hagamos esto. Tres cosas. En agencia digital, ojo con el presupuesto y con las pautas. Súper importante ver hacia dónde va y también los números. Creo que es vital en cualquier pauta. La cagué una vez porque se me fue una plata que no era a otra cliente, entonces eso fue una pérdida obviamente para la empresa, Denso. pero me quedó de experiencia y allí es donde uno se empieza a convertir más detallista. A veces uno es mamón y de hecho una característica de las ejecutivas es que somos intensas o mamonas, pero es que no lo exige el cargo totalmente. No siempre, pero pues eso. La segunda, enviar
un correo sin adjunto cuando es un informe. Eso es denso porque, pues claro, tú tienes que, hola, buen día, por favor, omite el correo anterior, mandas el nuevo. Sí, vuelve y juega el tema de ser minucioso, pero también creo que tú tocas un tema chévere para expandir un poco este segundo punto, para no perder el tercero. Y es a veces cuando la gente es tímida y no quiere hablar por teléfono, menos por correo. Creo que les da más miedo enviar un correo a un cliente, a un X, fuera de su organización cuando está iniciando, ¿no? Entonces esa cosa también va como dentro de no seas tímido, ten la certeza, sé minucioso antes de enviar. Exacto, y también conocer a tu cliente. O sea, el correo y la virtualidad nos funciona, pero siempre es importante tener un tráfico, un daily, para que tú conozcas a esa persona porque vas a conocerla y vas a saber cómo actúa esa persona. Yo sé que a mi cliente le gusta esto porque yo he trabajado con él. Ahí es donde tú también entras a aprender del cliente. Yo no solo estoy aprendiendo en mi empresa, yo aprendo del cliente en campañas y en todo porque sé cómo se está moviendo. Es más eso. Y el tercer tip. Y el tercer tip, mantener la calma todo el tiempo. No podemos putear al cliente. Mantengámonos serenos, con Sereno tranquilidad, moreno. con tranquilidad. Y aunque te estén puteando en la cara, con el jefe, con tu jefe, con mil jefes, va a pasar y lo vas a solucionar. Pero alterarnos solo nos deja mal a nosotros y deja mal a la empresa. Acá hay algo muy importante y es que cuando tú estás trabajando para una empresa, estás dando la cara de esa empresa. Sí. Entonces no podemos dejar ver mal a la empresa. Si es que se te denota un nivel de seniority en lo que haces, desde que hablas, desde cómo te expresas, desde que sabes todo el punto de cuando uno crece. Pero a hoy en día, desde el inicio de Juanita como ejecutiva de cuenta, a hoy en donde tú estás, ¿qué es lo que más recuerdas de tu vida profesional que sabes que marcó tu diferencia como ejecutiva? Que puedes decir, yo como ejecutiva seniority, debo enseñarle esto a una ejecutiva junior, aparte estos súper tres tips que son muy importantes. El saber comunicarse, el saber hablar, porque a veces no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, y es muy importante. El saber comunicarse es el centro Eso de marcó todo. tu carrera. Sí, sí, ¿por qué? Porque si tú no te sabes comunicar, puede fallar todo. Porque si yo me comunico mal con mi cliente y le comunico mal esa información a mi equipo, todo puede salir mal. Entonces todos vamos a entender una forma diferente. Entonces eso es algo que marcó también como esa experiencia y ese trayecto para poder saber cómo hablarle a un cliente y cómo hablarle a mi equipo. Porque si todos estamos en la misma comunicación bidireccional, lo vamos a entender bien. Ya tú, qué chévere. Bueno, ya también casi ya para ir finalizando este primer episodio junto a ti, también cofundadora de Tenka Studio, dime, ¿qué personaje famoso te gustaría ser la ejecutiva de cuenta? O marca también aplica. ¿Y por qué? De marca O personaje famoso. o personaje famoso. Uy, es que tengo muchos. El primero que se te venga a la mente. De un personaje. Bueno, viendo ahorita últimamente la serie de Big Bang Theory, creo que sería chévere el personaje de Sheldon. El de Jim, ese man es increíble. Ujú. El de Jim Parsons, porque siento que, uy, manejarlo. Como ese personaje como tal en esa serie, es estar como muy minuciosa en todo. ¿Cierto? Yo creo que antes este sería tu ejecutiva de cuentas. Sí. Bueno, Juanita, y después de eso, y entender ya un poco que dentro de ser minucioso, de ser detallista, de toda esa parte de la comunicación, ¿qué nos quieres decir para que aquellas personas que hoy nos están viendo en este primer episodio de Tenka, para que nos sigan viendo? Para las pymes, es importantísimo porque ese es el nicho que nosotros queremos ayudar, como sabes, desde Tenka Studio. Para estas pymes que hoy tienen de pronto un departamento de marketing muy pequeño, que puede ser solo una persona, pero aún así esa persona, ese todero que hace grabaciones, es community, es content creator, es también trafficker y es su propio ejecutivo de cuentas y su propio CMO.
¿Qué les puedes recomendar a esas pymes para que hoy en día el marketing en Colombia funcione de la mejor forma? Que esas agencias de pronto que no muchas veces sienten el dolor del cliente, no se ponen en sus zapatos de que el crear contenido no es solamente par de piezas, par de historias, dos pautas súper sencillas, en donde, pues, pucha, nosotros queremos cambiar todo eso. ¿Qué les puedes decir hoy en día a esas pymes para que se muevan a esas agencias que realmente sienten y necesitan de nuestro contenido? Bueno, lo primero es conocerse uno mismo y por conocerse como empresa, creo que es muy importante que si uno se conoce como empresa, sabe cómo explicarle a esa empresa a una persona que va a ser community, que va a ser ejecutivo, que va a ser cualquier cargo, es muy importante porque va a conocer cómo se va a mover el producto y va a saber cómo explicarle a mover el producto. Y lo segundo es, estamos en una era digital y a veces muchos a los ejecutivos o cualquier otro cargo no nos duele el cliente porque no sabemos lo difícil que es encontrar un Sí, cliente claro. y lo que puede marcar para muchas personas, O, inclusive en grandes empresas. o como ese cliente creó su propia pyme, porque a la final nosotros nos contratan bajo ciertos requisitos, criterios, pero ese dolor lo manifiestan en los primeros kickoff, ¿cierto? Y después se nos olvida. O eso también lo viví yo en agencias y es que me presentan tal cliente y tal cliente busca X objetivo y ese objetivo la agencia lo disminuye o va decayendo porque no siente ese dolor realmente. Entonces tienes toda la razón. Yo creo que dentro de ese ámbito es tanto creer y entender pues lo que nosotros estamos haciendo, pero es más que todo entender el dolor del cliente, qué es lo que busca, para dónde quiere ir y cómo una agencia o un estudio puede resolverlo. Exacto, si digamos que aunque vamos toda la carrera y todo lo queremos para allá, el cliente todo quiere para allá, tiene que haber un proceso en donde Claro. yo te conozco a ti, tú me conoces a mí, porque tú vas a saber cómo yo funciono y yo voy a saber cómo tú Y es un funcionas. proceso largo. Y es un proceso largo porque no todas las empresas funcionan igual, no todos los clientes funcionan igual, y es saber entenderlos porque si no sabemos cómo funcionan ni saben cómo funcionan, no vamos a tener unos ANS o no van a entender nuestros ANS y todo va a empezar a salir mal de quiero ya, pero ustedes me dijeron ya, pero no sé qué, eso tiene que estar muy claro. Es que son de esos clientes y de esos comerciales que a veces venden por vender y dentro de esa primera relación les dice el primer mes les vamos a dar, mejor dicho, el cielo y la tierra. Pero dentro de lo que uno está trabajando en marketing, uno sabe que el primer mes es un kickoff que puede durar una semana y eso quedan 3 semanas de un mes. Una segunda semana en donde se desarrollan los contenidos, las propuestas y otros 5 días, una tercera semana en donde el diseñador se sienta y prueba. Y falta la cuarta semana en donde el cliente aprueba o ajusta. Entonces, a veces dentro de las pymes y dentro de las mismas agencias pensamos que el primer mes y estallando a los equipos vamos a resolver. Por eso también creo que eso es uno de los miedos que muchos compañeros, colegas que hayan estudiado en nuestras mismas carreras tienen miedo y es entrar a una agencia porque las agencias, muchas tienen esa mala fama de ser agencias que explotan, mejor dicho, que son agencias de miedo. Y sí, porque a la primera semana le están prometiendo al cliente el mundo. No hay un periodo realmente de adaptabilidad con la agencia. Y luego vienen esos pymes, esos clientes donde en el primer kickoff dicen, yo he pasado de 4 agencias, cambio más de agencia que de calzón. Créeme, y con ninguna me ha dado resultado. ¿Pero por qué? Porque ni el cliente tiene la paciencia de ver un proceso, ni la agencia tiene un proceso claro para hacerle ver al cliente los resultados en mediano tiempo. Entonces, creo que eso es un tema súper interesante que podemos estar hablando en otro capítulo de este podcast, pero pues bueno, ¿qué más para finalizar este primer episodio contigo, Juanita? Nada, sepan comunicarse, tengan tranquilidad y una puteada no es lo último que vas a recibir, entonces, pues con todo. Gracias, Juanita. Y pues así finaliza nuestro primer episodio de Tenka Studio. Entonces, quédense para más porque vamos a seguir trayendo invitados increíbles del mundo del marketing. También marcas personales para que se enteren cómo es ese proceso
de una marca de cero a donde está hoy en día en el top of heart y en el top of mind claramente de sus usuarios en Internet. Pero también para las pymes vamos a ver cómo es ese proceso de marketing que están llevando algunas pymes, cómo lo han desarrollado y cómo obviamente se han desenvuelto en este mundo digital. Entonces quédense para más. En nuestro próximo episodio les traeremos un gran invitado. Si no es más, chao, chao.